¿Te escucha? Buenas tardes, alumnos de Química Orgánica 1. Yo soy la ingeniera Dora Bengoechea. Quisiera saber si todos tienen en estos momentos su cuaderno de apuntes para ir practicando juntos. O sea, yo les voy a ir dando la clase, pero esta clase va a ser teórico-práctico, o sea, para que ustedes vayan bien desde la primera clase.
con respecto al micrófono, a mí me gustaría que silenciara a todos y si alguien quiere preguntar, tiene que activar su micrófono. O sea, silenciar, yo le voy a silenciar. ¿Ah? Bueno, el tema de hoy va a ser una continuación de lo que les dio la profesora Marta Ordenave en la clase de ayer. Hoy vamos a hacer un repaso de la estructura del átomo, para entrar recién ahí a la estructura de las moléculas. Bueno, entonces primero vamos a definir química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? Es la química del carbono. El carbono, debido a su configuración electrónica, ustedes tienen que tener a mano a partir de hoy la tabla periódica, ¿sí? Debido a su configuración electrónica de 6 electrones, el carbono puede formar 4 enlaces y de esa manera es el átomo que mayor cantidad de enlaces puede formar con otros átomos, comparado con el oxígeno, el nitrógeno y otros átomos que se encuentran en los compuestos orgánicos. Entonces el carbono puede formar largas cadenas consigo mismo y a esa propiedad se le llama concatenación. Las cadenas carbonadas pueden ser lineales o ramificadas, pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas pueden ser cíclicas, se llaman compuestos alicíclicos, cicloalifáticos. ¿Sí? Y después están los aromáticos, que es un tipo de compuesto muy especial, debido a su gran estabilidad y a su estructura. Entonces, hay millones de compuestos orgánicos, debido a la estructura o la configuración electrónica del carbono. Bueno, estos compuestos orgánicos pueden ser naturales o sintéticos. Naturales son los que sintetizan los organismos vivos y los sintéticos son los que se crean o fabrican en los laboratorios por reacciones químicas. Bueno, entonces vamos a ver la estructura del átomo. Entonces, acuérdense que este es un repaso. Bueno, entonces vamos a ver entonces, el átomo tiene un núcleo. Dentro del núcleo tenemos protones que tienen cargas positivas, neutrones que no tienen carga. Tanto protones como neutrones, estos tienen masa. Y las cantidades de ambos son aproximadamente iguales, o sea, la cantidad de protones aproximadamente igual a la cantidad de neutrones. ¿Qué es lo que le rodea al núcleo? Son los electrones. Vamos a dibujar en un puntito. Los electrones tienen carga, vamos a poner una E con la carga, tienen carga negativa. Y la cantidad de electrones con carga negativa es igual a la cantidad de protones que tienen carga positiva. Entonces, el átomo es eléctricamente neutro. ¿No? Ahora vamos a hablar de los electrones. Los electrones son los responsables de la formación de enlaces y por lo tanto la existencia de las moléculas orgánicas. Son los electrones. Ya vamos a ver por qué. Bueno, la característica de los electrones es que estos se mueven alrededor del núcleo a altas velocidades y desprenden partículas, desprenden cargas negativas. Entonces, como el movimiento es sinusoidal, o sea, en forma de ondas, debido a la atracción por el núcleo, entonces
que aparecen los electrones en forma de nubes. Ustedes van a ver que esas nubes se le llama nube de densidad electrónica. En esa nube puede ser debido a la presencia de un electrón, de dos electrones. Sin embargo, aparece en forma de nube. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo en capas de niveles de energía cada vez mayor. A medida que nos alejamos del núcleo, las capas son de mayor energía. Entonces vamos a ver qué ocurren en estas capas. En cada capa hay regiones en torno al núcleo se llaman orbitales. Y en esos orbitales existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, vamos a repasar. Entonces, los electrones se encuentran en capas concéntricas con el núcleo que son de diferentes energías. Y a medida que nos alejamos del núcleo, mayor energía. Bueno, dentro de esas capas se encuentran los orbitales. Los átomos que se encuentran en los compuestos orgánicos son lo que se llaman no metales. ¿Sí? Entonces, ¿qué átomos tenemos? Tenemos hidrógeno, en el primer periodo de la tabla tenemos el helio. Este es el primer periodo. El hidrógeno tiene un electrón. El helio tiene 2 electrones. ¿No? Entonces, este electrón se encuentra en un orbital llamado 1s. Estos 2 electrones helio también en el 1s. ¿Qué forma tiene el 1s? Es esférico concéntrico con el núcleo. Entonces vamos a dibujar la forma de vamos a ver los tipos de orbitales y la forma de los orbitales, donde se encuentran los electrones. Entonces, tenemos acá tenemos el núcleo y acá el 1s. ¿No? El orbital 1s, entonces, es concéntrico con el núcleo. ¿No? Entonces, allí, en ese orbital 1s, el hidrógeno tiene un electrón. ¿No? Bueno, ahora, el helio tiene 2 electrones en ese orbital 1s. Y van a ver más adelante con la teoría mecánica cuántica que si el hidrógeno no se encuentra en esta forma, como está en la tabla periódica, que tiene un electrón, ¿no? Sino que se encuentra formando moléculas. O sea, este hidrógeno trata de llegar a la configuración electrónica de 2 electrones del gas noble más próximo. ¿Cuál es la configuración electrónica del helio? El helio tiene 2 electrones. Y resulta que el helio se llama gas noble, que es muy estable, inerte. Entonces, en la naturaleza se encuentra en forma de átomo. O sea, la molécula es monoatómica. Y eso debido a que su capa, que es que tiene una sola capa, su capa está llena de electrones. Porque se encontró que cada capa puede tener como máximo 2 electrones. Y como tiene una sola capa, tiene la cantidad máxima de 2 electrones. Bueno, entonces el hidrógeno tiende a unirse a otro átomo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, para completar el dueto. Entonces el hidrógeno se une, viene otro hidrógeno con su electrón, ¿ves? Entonces se completa así el dueto, cada uno completa su dueto. Se llega así a una configuración electrónica estable como el gas noble más próximo. Bueno, este enlace, lo llamó Lewis, ya más adelante vamos a ver, Lewis, en 1916, o sea, a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Él fue el que introdujo el concepto de enlace covalente. O sea, es debido a Lewis. Como así nosotros mostramos, se llama estructura de Lewis de electrón punto. ¿Sí? Estructura de Lewis. Luego, el Lewis también
dijo, bueno, vamos a representar este enlace con una línea también. ¿No? Entonces son las dos formas de representar la estructura de Lewis para la molécula de hidrógeno. O sea, un átomo de hidrógeno se une a otro átomo y forma una molécula. ¿Sí? Entonces la molécula de hidrógeno 2, ¿no? Es un gas igual que el helio. Entonces, esta en forma de moléculas se encuentra en forma de un sistema estable. ¿Qué quiere decir estable? Que es de baja energía. ¿Sí? Se encuentra muy bien cómodamente en la naturaleza porque no tiende a reaccionar. Se encuentra en un sistema estable, o sea, de baja energía. Muy bien. Entonces, en el segundo periodo, ¿qué tenemos? Van a ver en la tabla periódica de carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y acá hay una columna de los gases nobles, acá tenemos el neón. Entonces, todos los del segundo periodo se encuentran los compuestos orgánicos, entonces son estos elementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Bueno, vamos a considerarlo entonces los electrones. ¿Sí? Entonces, los electrones de la última capa, el carbono tiene dos capas. En la primera capa, como máximo, tiene 2 electrones, y en la segunda capa van a ver que tiene cuántos electrones en la última capa. Se fijan en la tabla y van a ver que tiene 4 electrones en la última capa. ¿Está? Muy bien, entonces el carbono no es estable con esos 4 electrones en la última capa. Necesita sí o sí llegar a la configuración electrónica del gas noble más próximo. Es la característica del neón, como está en segundo periodo, tiene 8 electrones en su última capa. Y vamos a ver cuáles son los tipos de orbitales donde se encuentran. Entonces, 8 electrones. Entonces, en su última capa, 8. Como el neón es muy estable, se encuentra en forma de molécula monoatómica, no tiende a reaccionar, no tiende a formar enlace, entonces el carbono tiende a llegar a esa configuración. Entonces, esos 4 electrones, entonces tiende a adquirir, ¿no es cierto? El carbono tiende a adquirir otros 4 electrones más, entonces llegar al octeto, a 8 electrones. ¿Cómo hace para adquirir esos 4 electrones? Formando enlaces. ¿Sí? Enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, con otro átomo o consigo mismo. Bueno, después vamos a ver el caso del nitrógeno, oxígeno, flúor, y debajo del flúor tenemos todos los halógenos, que son, en el tercer periodo tenemos el cloro, en el cuarto el bromo, y en el quinto tenemos el yodo. Dentro de la columna de los gases nobles, ¿qué tenemos? El helio, el neón. En el tercer periodo tenemos el argón. En el cuarto el kriptón, y por último, que vamos a ver nosotros, el radón. ¿Tá? Y acá, dentro de esto, podemos ver el azufre, se encuentra debajo del oxígeno, y estos son los elementos que vamos a ver. Pero vamos a tener en cuenta entonces los electrones de las últimas capas. O sea, esos electrones en la última capa se llaman electrones ¿de qué? De valencia. Electrones de valencia. Y a la capa, a la última capa se le llama capa de valencia. ¿Qué es la valencia? La valencia es la cantidad de electrones que necesita para llegar al octeto. Entonces, ¿cuántos electrones necesita el carbono? Para llegar al octeto. 4. Entonces la valencia es 4. Por eso se dice que el carbono es tetravalente. ¿Sí? Y por cada valencia se forma un enlace. ¿Sí? Porque cada enlace se forma con un electrón.
un electrón. O sea, quiere decir que el orbital donde se encuentra tiene un solo electrón para formar el enlace. Entonces vamos a ver, entonces que la valencia nos indica el número de enlaces que forma. Si es tetravalente, la valencia es 4, forma 4 enlaces. ¿Entiendes? Ahora, el oxígeno, primero está el nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? O sea, los electrones en la última capa. 5. Entonces, si el nitrógeno tiene 5, ¿cuántos electrones necesita para llegar al octeto? 3 electrones, entonces llega a 8. Esta es la valencia, ¿está? Indica la cantidad de electrones que se necesita para llegar al octeto. Y también nos indica el número de enlaces. Entonces, se necesita 3 electrones, por cada enlace, él aporta un electrón. ¿Entienden? Entonces quiere decir que tiene electrones desapareados, o sea, están uno nomás. Necesita que lleguen a completar los 2 electrones en cada orbital. Bueno, vamos a ver los tipos de orbitales. Bueno, tenemos el orbital 1s, que ya vimos, que es esférico en torno al núcleo. Es el de mínima energía porque se encuentra ahí, en ese se encuentran, en el caso de hidrógeno, un electrón. ¿tá? En el caso del helio, 2 electrones. ¿tá? En el caso de carbono, el carbono tiene, como está en el segundo periodo, tiene 2 electrones en la primera capa y 4 electrones en la segunda, o sea, en la última capa. Bueno, entonces, los tipos de orbitales son, como el hidrógeno tiene solo uno, tiene solo el orbital 1s en la primera capa, tiene una sola capa. ¿tá? Bueno, vamos a ver el caso del carbono. El carbono, que se encuentra en el segundo periodo, tiene ¿cuántas capas necesitará? Más de uno, nosotros tiene 2 capas. En la segunda capa tenemos 2 tipos de orbitales, el 2s y los 2p. Pero los 2p son 3. Estos son 3. ¿Cuáles son? Son 2px, 2pi y 2pz. Bueno, resulta que 2px y 2pi ¿cómo se encuentran? Dirigidos hacia los ejes, se encuentran ubicados según los ejes de las coordenadas cartesianas, o sea, eje x, y z. Entonces, la forma de los orbitales. El 2s, entonces, es esférico en concéntrico con el núcleo. En cambio, los orbitales p, ¿qué forma tienen? Entonces vamos a ver, acá, vamos a poner el 1s que tiene esta forma, el 2s tiene esta forma, en la segunda capa tenemos el 2s. Bueno, si acá está el núcleo, entonces ponemos el eje z en forma vertical. El eje y está perpendicular al eje z, o sea, 90 grados. Y el eje x también perpendicular a los otros, entre sí, son perpendiculares, o sea, 90 grados están ubicados entre sí. Bueno, ahora vamos a dibujar los orbitales P. Entonces ponemos otros colores. Entonces, el 2px sería 2 lóbulos en forma de 8 en torno al núcleo. ¿Están haciendo conmigo? Muy bien. Entonces, el 2px es más alargado, ¿ven? Entonces los electrones se encuentran en cualquier punto, pero la mayor probabilidad de encontrar los electrones es más alejado del núcleo. Acá tenemos el núcleo, por ejemplo, el núcleo de carbono. ¿no? Bueno, y después vamos a dibujar el 2pz en forma de 8. ¿Ven? Y el 2pi lo vamos a hacer con negro. Es el 2pi.
¿no? Entonces, ya saben cuáles son los orbitales que se encuentran en la segunda capa. ¿Cuáles son entonces? El 2s, el 2s, el 2px, el 2pi y el 2pz. ¿Sí? Entonces, ¿este cómo se llama? 2px. Este, 2pi. Y este, 2pz. Y bueno, ahora vamos a ver la configuración electrónica del átomo de carbono. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Para qué sirve la configuración electrónica? O sea, quiere decir la ubicación de los electrones de la última capa, que son los 4. Vamos a ubicarlos. Esa es la configuración electrónica. ¿En qué orbitales se encuentran? Y ahí, entonces eso sirve para hacer el dibujo o la representación de las moléculas en el espacio tridimensional. Entonces vamos a ver, directamente vamos a ver la teoría de orbitales moleculares, que es la teoría introducida por la mecánica cuántica a principios del siglo XX, ¿ya? En 1929 aproximadamente, en esa época, con el aporte de Broglie, eso van a ver en el PowerPoint, aporte de él, un físico francés, Broglie, que descubrió la naturaleza corpuscular y ondulatoria del electrón. Corpuscular quiere decir que son partículas extremadamente pequeñas, tienen movimientos ondulatorios, sinusoidales, o sea, así, ¿no es cierto? Bueno, como una onda. Por lo tanto, el movimiento del electrón tiene propiedades de onda. Entonces ustedes tienen que repasar cuáles son las propiedades de onda. Hay un equilibrio, una línea de equilibrio en el medio de la onda. Después tenemos la ordenada. Entonces, el pico max, acá tenemos 0, al punto 0, es donde se encuentra la línea de equilibrio. El pico máximo de la cresta, el pico mínimo de la onda varía. ¿Va? Entonces, el punto donde se entrecruzan las ondas se llama nodo. ¿Por qué? Porque en este punto, esta parte, toda esta llamada fase, toda la amplitud, que es la altura desde 0, que es 0 a donde comienza, ¿no es cierto?, la línea de equilibrio. Entonces, esta altura de 0 hasta la cresta se llama amplitud, o sea, la altura de la onda. Y esta acá también, desde 0 hasta el valle también se llama amplitud. Entonces, estos valores que son la distancia con respecto al 0 tienen para arriba, tienen valores positivos, y para abajo valores negativos. Entonces, estos son los signos, los valores numéricos de las distancias con respecto a 0. A estos puntos donde se entrecruza toda esta parte que es positiva y toda esta parte que es negativa, son distancias, ¿no es cierto?, desde el valle hasta la línea de equilibrio. Entonces, en ese punto se llama nodo. Entonces, los físicos tuvieron en cuenta eso y entonces empezaron a hablar de los nodos, de los orbitales, de todas las características, ¿no es cierto?, de una onda para dibujar los orbitales. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Nos regalaron otros 40 minutos más. Bueno, entonces los orbitales. Vamos a poner, para el carbono, ¿cuál es la configuración electrónica? Ponemos
2s, que es esférica, 2px, 2pi y 2pz. ¿Está? Entonces ponemos una línea para cada orbital. ¿Sí? El 2s tiene forma esférica, el 2px tiene forma de lóbulos, dos lóbulos en forma de 8 en el eje X, dos lóbulos en forma de 8 en el eje Y, después en el eje Z lo mismo. Bueno, entonces, en la mecánica cuántica también, para el llenado de los orbitales se establecieron reglas y principios. Está el principio de exclusión que estableció Pauling, se llama principio de exclusión de Pauling. Dice que en cada orbital, ¿no?, puede haber como máximo 2 electrones y deben ser de espines opuestos. Bueno, como máximo, así. ¿Está? Y la regla de Aufbau es una Ausbau. Esta es la regla que dice que los electrones siempre se ubican primero en el orbital de más baja energía. ¿Está? El de más baja energía es el orbital que se encuentra más cerca del núcleo. Los orbitales 2p y 2p y z tienen igual energía, pero tienen mayor. ¿Por qué? Porque los electrones se pueden ubicar en un espacio más alejado. O sea, los 2pz tienen, de todos estos orbitales, 2p tienen lóbulos más alargados. Entonces, tiene mayor energía. Por lo tanto, si el carbono tiene 4 electrones, entonces 2 de esos se ubican acá, ¿no es cierto? Donde menor energía, y como máximo 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones nos están sobrando? Nos quedan 2 electrones. Entonces, después se utiliza en la regla de Hund. La regla de Hund. Hund dijo que en los orbitales de igual energía, llamados orbitales degenerados, se ubican primero un electrón en cada uno, en este caso son 2, ponemos 2, y una vez que se llenan, o sea, una vez que se ubica un electrón en esas 3, entonces recién, si hay más electrones, se van completando cada orbital con 2, pero deben ser de espines opuestos. Eso es, dice Hund. Entonces, como nosotros acá nos sobraron 2, ya está. Para el carbono tenemos una acá y una acá de igual espín. Entonces hasta ahí estaba todo bien para el carbono. Pero en esa época se conocía la estructura, se sabía que el carbono era tetraédrico, formaban tetracovalente, 4 enlaces. Se sabía que tenía una estructura así. Se unía con el hidrógeno formando un enlace covalente. O sea, cada uno aporta un electrón, el carbono tiene 4 electrones en la última capa. ¿Está? Entonces el hidrógeno viene con su electrón y forma un enlace covalente. ¿El enlace covalente qué es? Es un enlace que se forma cuando cada átomo del enlace, cada átomo, aporta un electrón. El carbono aporta un electrón y el hidrógeno su electrón. Y ese par es compartido por los dos átomos. Entonces este es un enlace covalente. Bueno, ahora, como el carbono necesita llegar a 8, entonces se van completando acá los enlaces covalentes. El carbono tiene un electrón, entonces viene el hidrógeno y se une. Viene el hidrógeno acá, se une, y acá también viene el hidrógeno, y ahí se forma. Esta es la estructura del Lewis electrón punto. Entonces tenemos el dibujo, la estructura del Lewis del metal. Ahora, hagan ustedes con líneas. O sea, por cada enlace, una línea. Entonces, hacemos así.
Entonces, es un enlace covalente que sería este, ¿sí? Y esta se llama estructura de Lewis de línea. Se llama estructura de Lewis, pero es una estructura desarrollada. ¿Ah? Estructura desarrollada. ¿Sí? Bueno, la estructura condensada para el metano, a ver, sería condensada. Es carbono, hidrógeno 3. No, 4. Carbono, hidrógeno 4. Estructura condensada. ¿Entienden? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula molecular del metano? Fórmula molecular. En esa época se sabía que existían las fórmulas moleculares. Entonces, fórmula molecular es carbono, hidrógeno 4. Para el carbono. El carbono. Entonces, ¿qué es la fórmula molecular? Es una fórmula que indica la cantidad de carbono, la cantidad de átomos y el tipo de átomos. ¿Ven? El tipo de átomo y la cantidad. Esa es la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula estructural? La fórmula estructural es la estructura. Esta es una estructura. ¿Está? Es una estructura desarrollada. Esta estructura de Lewis electrón punto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la estructura de Lewis? No vamos a hacer en mi clase, yo no les voy a enseñar por cálculo, sino directamente ustedes tienen que, conociendo la estructura de línea así desarrollada, ustedes tienen que ir a hacer la estructura de Lewis electrón punto. ¿Ah? Entonces, cada átomo, el átomo central, por ejemplo el carbono, tiene que tener el octeto del gas noble más próximo. Y el hidrógeno el dueto, porque el gas noble más próximo es el helio. Ahora, de más adelante vamos a ver la carga formal que puede tener un compuesto. Bueno, entonces vamos a volver a la configuración electrónica para el caso del metano. Entonces, el metano, ¿cómo está en la representación del metano en el espacio tridimensional? Entonces colocamos una línea con un hidrógeno en el plano. Entonces, otra línea con otro hidrógeno en el plano. Estos dos están en el mismo plano. Después, hacia atrás del plano, hacia atrás, indicamos con línea de trazo y le colocamos un hidrógeno. Y hacia adelante, lo colocamos con una cuña y ahí le ponemos otro hidrógeno. ¿Entienden? Entonces, se sabía que el ángulo, ¿qué es el ángulo de enlace? El ángulo de enlace es un ángulo entre un átomo central y dos átomos unidos a él. O sea, en este caso sería el carbono unido al hidrógeno y al hidrógeno. Este es el ángulo de enlace que se representa así. ¿Ah? Una doble flecha, ¿no es cierto? Una línea curva. Entonces, ¿cuántos ángulos de enlace acá? Hay 4. Lo representamos así, así. El ángulo 109,5 grados. O sea, cada uno de estos 109,5 grados, entonces para la estructura del metano. Bueno, ahora, ellos no podían explicar esta geometría tetraédrica para el metano. ¿Sí? Entonces, tuvieron, eso era en la época, la primera época, cuando surgió, la primera teoría que surgió se llamó teoría estructural. ¿Sí? Gracias a Cooper, Kekulé y Bouteillot. Eso fue a mediados del siglo XIX, o sea, 1850 aproximadamente, 1850. Entonces allí ellos conocían muchas cosas, por ejemplo, esta estructura tetraédrica, la teoría estructural se refería a la comprensión de cómo se unen los átomos para formar moléculas. También ellos definieron que son isómeros estructurales. ¿Por qué? Porque ellos veían que compuestos que tenían la misma
fórmula molecular tenían diferencias en punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, o sea, las propiedades físicas y también en propiedades químicas, que son las reacciones. Y entonces allí ellos establecieron las estructuras llamadas fórmulas estructurales para cada compuesto, y ahí surgieron estas fórmulas estructurales o estructuras. Por eso se llama teoría estructural. Pero no se sabía todavía lo que recién se sabe con la mecánica cuántica. Bueno, en la mecánica cuántica se introdujo el concepto de hibridación, gracias a Pauling en 1931. ¿No? Bueno, entonces, lo que ocurría es que el 2S tiene forma esférica, el 2P, cada uno tiene forma de 2 lóbulos, entonces eran diferentes los orbitales, no explicaba todavía estos enlaces que eran todos iguales, todos los ángulos iguales, no explicaba. Entonces, dijeron que un electrón adquiría energía, entonces pasaba del 2S a el 2PZ, estaba vacío. O sea, esto se llama promoción, o sea, se promueve un electrón de un orbital de menor energía a otro de mayor, pasando estados citados. Entonces, esto, acá dijimos que el spin, todo cuando están solos, son del mismo spin, ¿ya? Van del mismo spin. Entonces vamos a repetir otra vez, en el 2S, un orbital, 2px, un electrón, 2pi, 1 y 2pz con 1. Bueno, ¿me siguen? Resulta que así tampoco eran iguales todos los orbitales, porque era 2s y estos son diferentes a estos. Y ahí introducieron el concepto de hibridación. Hibridación quiere decir que el 2s se mezcla con estos 3 orbitales p, se mezclan o se combinan, formando un orbital sp3, cada uno. O sea, acá se formó un orbital sp3, acá también, o sea, 4 orbitales sp3 que tenían otras formas. ¿Sí? Entonces forma alargada y un lóbulo chiquito, un lóbulo grande y otro chiquito en torno al núcleo. Entonces dice, todo eso es el orbital sp3. Entonces, los orbitales sp3, acá vamos a indicar una línea, una línea, una línea. Entonces ponemos sp3, que tiene un electrón. sp3, un electrón. ¿Ven? Un electrón. Y así, estos 4 orbitales son iguales, por eso se forman. Ahora, ¿cómo están ubicados? Entonces, ¿cómo están ubicados los sp3? Cada uno con un electrón. En los vértices se dirigen, ¿no es cierto?, hacia los vértices de un tetraedro regular. O sea, se dirigen así para evitar las repulsiones electrónicas entre los electrones de enlace. Entonces, el tetraedro regular son 4 caras, 4 lados. 4 lados. Entonces vamos a dibujar. El carbono, entonces, tenemos un enlace con el hidrógeno en el plano, otro enlace con el hidrógeno hacia atrás y hacia adelante. Ahí vamos a dibujar entonces los orbitales sp3. sp3, un lóbulo grande y otro chiquitito, un lóbulo grande y otro chiquitito, ¿sí? Este grande y otro chiquitito y acá chiquitito. ¿Está? Entonces cada uno con su electrón, que sería cada uno con sp3 un electrón y eso lo colocamos acá. Bueno, ya a partir de allí nos vamos a dibujar más los lóbulos chiquitos. Entonces borramos los lóbulos chiquitos, pero sabemos que están. O sea que existen esos lóbulos chiquititos, entonces es para que no haya, para que haya mayor claridad, simplemente para eso, en el dibujo. Entonces, ¿qué está faltando acá? El orbital sp3
se superpone con el orbital 1s del hidrógeno. ¿Ves? Y en la línea ahí colocamos los dos electrones, el electrón en el orbital sp3 del carbono y el electrón del hidrógeno. Entonces acá también, el orbital 1s del hidrógeno con su electrón. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿qué está faltando? Que los ángulos de enlace, ¿sí? Los ángulos, cada ángulo de 109,5 grados. ¿Qué más? Que por superposición de orbitales atómicos híbridos, porque estos se llaman orbitales atómicos híbridos, sp3, se superpone con el 1s del hidrógeno, ¿y qué se forma? Un orbital molecular sigma. O sea, con la teoría de orbitales moleculares, entonces se llama orbital molecular sigma, ¿no? Entonces, y se representa así. Sigma, orbital, a paréntesis, ¿cómo está formado? Por el orbital sp3 del carbono, que se superpone con el orbital 1s del hidrógeno, ¿no? Entonces acá ocurre lo mismo, acá también y acá también. O sea, sigma sp3 del carbono con el 1s del hidrógeno. Acá ocurre lo mismo y acá. ¿Ah? Entonces, la geometría molecular es la geometría que nos indica dónde están ubicados los átomos. En este caso, el átomo de carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Solamente los átomos, nada, no se considera las nubes electrónicas. No, solamente dónde están ubicados los átomos. ¿Cuál sería entonces la geometría del metano? Geometría molecular. Es tetraedro regular. Entonces eso es todo para enlaces simples. Enlaces simples en el caso del metano. Bueno, ustedes que tienen bibliografía pueden mirar cómo se, para un enlace doble, el carbono puede formar enlace doble con otros átomos de carbono. Entonces vamos a ver que acá les falta cuántos hidrógenos, por ejemplo, si nosotros colocamos hidrógeno, así completamos el octeto para este carbono. Sería 2, 4, 5, 6, 7, 8. Acá también, este carbono tiene 2, 3, 4, 5, 6 con el hidrógeno, 7, 8. Esta es la estructura de Lewis de líneas para el eteno. El metano es el hidrocarburo más simple, pero tiene enlaces simples. El eteno es la familia de los alquenos, la terminación es eno. Cuando tiene doble enlace, esa es la característica, tiene dobles enlaces. Este es el más sencillo de todos, el eteno. Entonces, lo que les quiero decir es, cuando el carbono tiene un doble enlace, tiene hibridación, este y este, los dos tienen que hibridación sp2. Ahora vamos a ver cómo se forman esos enlaces, ¿no es cierto? sp2 del carbono con el 1s del hidrógeno. Eso vamos a ver. Y ustedes entonces me van a ayudar, ¿no es cierto?, con ir leyendo la bibliografía. ¿Sí? El Wade, el Durkani, el Hart, todo, ¿no es cierto?, que figura en la guía de coloquios. Ahí está la bibliografía. Bueno, entonces, cuando hay un doble enlace, la hibridación es sp2. Cuando hay un triple enlace, es sp. El carbono, para los enlaces simples, sigma, utiliza hibridación sp. Entonces, este carbono, ¿cuántos electrones tiene acá? 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8, completa con un hidrógeno. Y acá también. 2, 4, 6, 7, 8.
seguro que la geometría es diferente. ¿Eh? Depende de la dirección. Entonces acá, la dirección de cada carbono, entonces, es SP. ¿No? Vamos a ver, en el caso que tenemos un carbono con un doble enlace unido a un oxígeno, vamos a completar el octeto de este carbono, podemos poner un hidrógeno, ¿sí? Ahí ya tenemos completo el octeto. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, miramos la tabla, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? La última capa tiene 6 electrones. 6 electrones el oxígeno. Entonces necesita, ¿cuántos electrones necesita para llegar al octeto del gas noble más próximo? Necesita 2 electrones. Entonces ahí llega a 8. Entonces, ¿cuál es la valencia del oxígeno? La valencia es 2. ¿Cuántos enlaces entonces forman? 2 enlaces. El oxígeno puede formar doble enlace así, 2 enlaces así, o si no, así. ¿Tá? Por ejemplo, con el carbono. Entonces forma 2 enlaces. Ahora, vamos a dibujar. Este compuesto es formaldehído, el formol. El formol que se utiliza para preservar muestras, que se usa mucho en los laboratorios. El formol es un gas, porque la molécula es muy chiquitita, entonces las fuerzas que unen una molécula con otra son muy débiles. Y entonces se encuentran en el espacio, se encuentra en forma de gas, o sea, muy separadas entre sí las moléculas. Entonces, este es un aldehído llamado formaldehído, formol, pero hay una nomenclatura según la IUPAC, Unión IUPAC, Chemical, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Unión Internacional de Química Pura. La nomenclatura, según la IUPAC, se llama etanal. Etanal. No, etanal es para 2 carbonos. Entonces, para un carbono, viene de el hidrocarburo más simple, que es el metano. Entonces, metanal. Metanal. ¿Ah? Es el metanal. Bueno, vamos a repasar todo con el metanal. Entonces, tienen que hacer la estructura de Lewis. Electrón punto. Entonces, primero hacemos esta. Sabemos que el metanal, si no le dan a esta estructura, si le dicen metanal, ustedes tienen que saber cuál es el metanal. O sea, tienen que saber nomenclatura. De las principales moléculas, principalmente. Entonces, por supuesto que van a saber cuál es el metanal. Entonces hacen esta estructura, después dicen, bueno, acá el carbono está completo, tiene todo su octeto, pero acá, seguramente, acá tenemos 2, 4. ¿Qué necesita para llegar al octeto? Necesita electrones, ahí, si colocamos 2 electrones, más no, los electrones van de a pares, ¿sí? Y colocados horizontalmente o verticalmente. Entonces acá van 2, ¿cuántos electrones van? 2, 4, 6. Entonces colocamos acá y ahí llegamos, ¿no? Y ahí está. Pero como les dice el electrón punto, ustedes tienen que hacer todo esto en forma horizontal y vertical. Ahí tienen que hacer, pero con electrones. Entonces colocamos el carbono, y ahí colocamos un carbono, un electrón, otro electrón y otro electrón de este carbono, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esto coincide con esto? No. No. Entonces borramos y ponemos. Tal cual como está acá, ponemos. Este carbono tiene, en esto, para formar este enlace, tenemos un electrón del carbono y uno del hidrógeno. Entonces, uno del carbono, y viene un hidrógeno acá, y forma el enlace, este enlace. Ahora, este enlace, ¿cómo se forma? Con uno del carbono y otro del hidrógeno.
¿Ven? Y ahí ya está esta parte. Ahora esto, para colocar esto, pueden hacer así. Este enlace que se llama pi, que ya vamos a ver cómo se forma, y este es el enlace sigma. Entonces, en el enlace pi van dos electrones. Entonces, uno del carbono y otro es del oxígeno. En el enlace sigma es uno del carbono y el otro es del oxígeno. Entonces, este oxígeno colocamos acá y ahí colocamos sus electrones. Entonces, este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, colocamos esto, están faltando acá, ponemos 5, 6, 7, 8. Entonces, la estructura de Lewis vamos a hacer a partir de esta estructura de enlace, como vemos, con líneas, ¿no? Entonces, no ven que estoy con clases. ¿Podemos salir por acá? Perdón. Bueno, entonces, para el formaldehído, en el caso del enlace carbono-oxígeno ya tiene. ¿Sí? Vamos a dar finalizada la clase acá. ¿Sí? Bueno, van casi una hora, ¿sí? Bueno, entonces ustedes tienen que tratar de tener a mano, ¿cierto?, la guía de coloquios, o sea, el cuadernillo que se encuentra en el aula virtual, Moodle, ¿no? También en Claroline, que era del año pasado, que nosotros usamos el año pasado. Bueno, entonces, espero que nos hayan cansado. Vamos a, si ustedes me quieren hacer una pregunta antes de cerrar, tienen que habilitar acuérdense que tienen que habilitar el micrófono. Profe, ¿una clase por semana es? No, son dos, pero ayer no estuvieron en la clase. Sí, pero como es práctico, Una hora. Bueno, claro, voy a dar clase para los que no pudieron diácono. participar. Voy a repetir la clase para los que no pudieron. ¿Tá? Bueno, gracias. Pero me tienen que decir por WhatsApp quiénes son, entonces yo les invito, ¿sí? Y les doy el ID, porque tengo otro Zoom. Por entonces voy a darle el ID a los que no pudieron participar. Y además para hacer las consultas, ¿sí? Las clases de consulta. Bueno, gracias. Bueno. ¿Qué tal, profesora? ¿Sí? De la guía de coloquio, ¿ya vamos a hacer algún ejercicio? ¿Hasta dónde? ¿O vamos a seguir esperando? Sí, tienen que ir haciendo estructura de Lewis y después me hacen consultas. Ajá, bueno, gracias. ¿Ya? Bueno, después me dicen cuándo quieren la consulta, ¿sí? Bueno. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.